Es más, para empresas que van a ser proveedores de otras compañías te piden los estados financieros, quieren entender que no seas una compañía que gana un proyecto o alguna venta dentro y quiebres en 3 meses, ¿no? O sea, dices, pues no, porque dice, oye, solamente facturaba 100 y con mi proyecto va a poder facturar 1000 y pues no tiene forma de poder sustentar ese volumen de ventas que me está ofreciendo, que me está vendiendo, ¿qué va a hacer, no? Entonces son Bueno, de las cositas que miran. hay otra que me has recordado tú, César, que son las licitaciones. En muchas oportunidades, en muchos países, oye, licitar contra gobierno es fantástico porque, bueno, los pagos pues son súper bonitos, ¿no? Los proyectos son súper grandes y entras a hacer, uff, aquel proyectazo con gobierno. Pero para entrar con gobierno, generalmente, además de pedirte algunos temas como certificaciones, que ya le hemos hablado aquí en otras oportunidades, y algunos han traído y han dicho, yo estoy certificado en tal cosa, etcétera, que puede ser muy bueno, también te piden tener cierto músculo financiero. Es que me recordó eso que comentabas, porque en muchas oportunidades que dicen ellos, ah, si no cumples, o sea, si incumples, yo voy contra lo que sería penalidades contra tu Penalidades, claro. empresa. Casi nunca se va, Claro, pero necesito tener la certeza de que tú tienes dinero en banco para que me puedas cumplir. Otra claro. cosa adicional es que tú puedas pagar empleados durante cierto tiempo, ¿sabes? O sea, pues por ejemplo, vamos a suponer, el proyecto comienza hoy, el proyecto es lo bastante grande, entonces vamos a suponer, dura 6 meses y no te van a pagar en esos 6 meses porque muchas oportunidades contra gobierno incluso te vas. Yo tengo clientes de gobierno en varios países y se van a 90 días, a 180 días. Entonces tienes que aguantar esa pela. Entonces, en muchas oportunidades ellos quieren saber que tú tengas el dinero en banco para pagar a los empleados que tú vas a proveerle en esos casos. Mira, hay un caso, por ejemplo, aquí les cuento rapidito, para lo que era el metro en Panamá, cuando se hizo, se unieron varias empresas, porque aquí, por ejemplo, en Venezuela ya había la experiencia, y le ganaron a Alstom, que es esta gran empresa que Entonces, hace en Francia, sí, le ganaron y se unieron empresas o sea, consorcio a nivel de España y de varios países, y eso ayudó. Y lo que se veía, o sea, lo que pedía en este caso el gobierno de Panamá era la solvencia económica y la experiencia y todo aquello. Entonces, bueno, en temas de licitación que son muy atractivos, vale la pena tener esa, yo diría como esa salud bancaria, muchas oportunidades, ¿no? Todas esas cosas te van sumando de a poquito y se van viendo también. tal cual. Así funciona. Muchas gracias, Darío, por la... ¿Alguien más que quiera comentar para seguir avanzando? Sí, quería hablar de la experiencia de Perú. Lo que dice Darío es cierto. Eh, en Perú, los negocios grandes tipo Plaza Vea, supermercados, cuando compran a minoristas, les ponen 90 días, ¿no? O sea, esos minoristas que venden sus productos no ven No. ingreso hasta después de 90 días, ¿no? Entonces, las personas que quieran, por ejemplo, incursionar y meterse a supermercados, a estos moles, etcétera, deben de proyectar que no van a ver su dinero no solamente en 3 meses, sino puede ser hasta en 6 o en 9 meses, ¿no? Porque No, ellos tienen que seguir produciendo, ¿no? no, Entonces, es muy importante eso lo que ha acotado Darío. no. Sí, sí, sí es importante, o sea, y ver, pues, ¿no? Porque ese, le vendí, sí, pero lo vendiste, pero no te van a pagar en 30 días, te van a pagar en 6 meses. O sea, tienes que financiar 6 meses, 9 meses al cliente. Me pasa, yo trabajo en proyectos de consultoría y sí, es el cliente, pues te paga, dice, ok, me facturas acabas tu primer mes, me facturas y ahí yo te pago a 90 días. O sea, la primera factura la veo que me la pagan a 120. Yo ya acabé el proyecto y me siguen pagando, me van a seguir pagando los siguientes meses porque yo ya acabé, ¿no? O ya estoy por acabar. Y eso pasa, y es importante, ¿no? Que también tener ese control o ese entendimiento de si podemos, no podemos, dónde tenemos que financiar, dónde vamos a tener agujeros. Esto es un ejemplo de un estado de pérdidas y ganancias, ¿no? El ingreso, ventas netas, que es digamos, lo principal, y ventas pues siempre va arriba porque, ¿no? Si no hay ventas no pasa nada más.
Después abajo está el costo de ventas o el costo de los bienes vendidos, ¿sí? Es lo que te costó lo que estás vendiendo, eso te genera un margen, una utilidad bruta, un margen bruto. Después llegas a gastos generales, ¿no? Sabes, luz, teléfono, agua, movilidad, de personal y administrativo, ¿no? Para administrar tu negocio. Eso. Llegas al EBITDA, que son las ganancias antes de impuestos, antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. El EBITDA te dice qué tanto flujo produce cada peso que vendes, ¿no? Aquí, por ejemplo, un EBITDA de 300, ya eso es un poquito más de avanzado y no es el propósito de acá, pero les comento, por ejemplo, si tú ves a una compañía un EBITDA de 300, lo divides entre 1000 y eso se llama margen EBITDA y te va a decir que de cada peso o de cada dólar que entra en tu negocio, te genera 30 centavos de liquidez o de efectivo, ¿no? Es una forma rápida de ver cuánto estás generando, porque a veces hay compañías que pueden estar generando mucho o vendiendo mucho, pero al final de rentabilidad o de capacidad de flujo no están generando nada, ¿no? Centavos. Entonces es importante también analizar. Después ya le quitas los gastos de amortización y provisiones por incobrables, por ejemplo, que no te pagan, y vas a tener la utilidad antes de intereses e impuestos, que es el EBIT, en inglés, Earning Before Interest and Taxes. Después le sumas ingresos extraordinarios. Un ingreso extraordinario es algo que no es quizás un ingreso extraordinario, es que vendiste una máquina. Es un ingreso extraordinario, lo tienes que reflejar, pero no es parte de tu negocio, ¿no? Ya contable, su contador les va a poder dar más de detalle, pero básicamente eso se trata. Gastos extraordinarios también lo deduces y tienes un resultado ordinario. Sumas ingresos financieros, por ejemplo, si sacaste por bolsa, no tuviste utilidades, ¿sí? O gastos financieros estás pagando préstamos a los bancos, y ahí finalmente llegas a utilidad antes de impuestos o al EBT. Aquí muchas compañías, por ejemplo, sobre todo en la crisis, para tratar de financiar sus negocios, el tema de gastos financieros han crecido sensiblemente entre los estados financieros. Hay compañías que se ahorcan por un tema de liquidez, ¿no? Porque no pueden pagar los préstamos. Los gastos financieros llegan a ser una parte tan importante de su negocio que ya te ahogas. Es por eso, oye, que necesitas refinanciar o necesitas un capitalista que invierta, ¿no? Hay que ver los escenarios, pero así se va formando este estado de pérdidas y ganancias. El impuesto, ¿no? El impuesto a las utilidades, el impuesto a las sociedades, que este estado de resultados es el español, el 70, y finalmente tienes la utilidad neta o resultado del ejercicio. ¿Qué te dice este número? Este número per se no te dice, oye, no te dice mucho per se, pero tienes que hacerlo como una razón financiera. 160 entre 1000 te dice que la utilidad neta de tu negocio fue 16% de las ventas, y eso lo tienes que comparar contra otras compañías de tu sector, ¿sí? Para tener más o menos oye, 16%, no, qué bacán, qué bonito suena, sí, pero puede ser que tu sector estén sacando 25% y tú sacas 16, tienes un problema. O si puede ser que en tu sector estén sacando 10 y tú estás sacando 16, estás haciendo algo bien, ¿no? O muchas cosas bien. Entonces son ese tipo de análisis que también es parte del análisis bursátil en su momento, ¿no? Estar entendiendo, y todos estos estados financieros se ven impactados por las estrategias que utilizan los negocios, ¿no? Desde incrementar las ventas, diferenciarse, reducir los costos. Hay una serie de elementos para mejorar estos indicadores, y es un poco el trabajo del gerente de finanzas, ¿no? Estar como equilibrista. Una cosa que quería acotar, Sí, ahí, sí, César, claro. Sí. El estado de pérdidas de ganancia es bueno, en realidad los estados son de financieros son como tus exámenes básicos que llevas a una consulta médica, que son obligatorios, y todo inversionista o empresario debe por lo menos tener una idea básica de cómo funciona. Por ejemplo, hay mucha gente que le llevan empresas que están en pérdida y te dicen, mira, esta es mi empresa, no quieres reflotarla, quieres meter capital. Entonces por ejemplo, el principal parámetro que uno debe mirar siempre es el margen bruto. El margen bruto es lo que te da el negocio en sí. O sea, vendes hamburguesas
y qué es lo que está arriba. Vendes hamburguesas y le quitas el costo de la persona que fríe la hamburguesa, la salchicha o la carne, claro. todos los insumos. O sea, no hay nada de administración. Eso te va a decir cuánto estaba moviendo tu negocio como ingreso. La parte, lo que viene después, que la parte administrativa, tú puedes ahí reformarlo, ponerlo, que es mucho más fácil que cambiar en sí el core del negocio, que es hacer las hamburguesas. Si la hamburguesa no te da, porque tienes proveedores muy caros, etcétera, simplemente ya tienes que entrar a otro tipo de análisis.